Un abrazo, papá Dios te bendiga y bienvenido a esta nueva meditación bíblica. En 2 Corintios capítulo 13, en el verso 14, es decir, el último versículo de este capítulo, encontramos la siguiente frase especial: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 3 asuntos: la gracia del Señor, esa gracia que nos ha salvado, esa gracia que nos ha redimido, esa gracia que nos ha acercado al Padre, el amor con el cual el Padre, el amor del Padre, el amor de Dios dice aquí, el amor con el cual Él envió a Jesús a salvarnos. Y falta algo: la comunión, la comunión. Y la comunión no es solamente una vez en la vida, ir a una ceremonia donde te comparten un pedacito de pan o una galletita y tomas el cuerpo de Cristo. Eso no es comunión, eso es una ceremonia religiosa. En algunos se llama la comunión, en otros se llama la Santa Cena. Pero aquí nos está hablando de la relación con el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también se manifestaba, ese Dios trino, 3 en 1, también se manifestaba de una forma especial. Y aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo se está manifestando en la vida de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 2 dice que él estaba esperando allí al borde del río y el Espíritu Santo vino, y primero vino Dios y le habla y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y cuando me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Resulta que Ezequías está sentado ahí al borde del río esperando una situación, y viene Dios y se le manifiesta y dice: bueno, Ezequías, quiero hablar contigo. Y en el momento en que Dios empieza a hablar con Ezequías, el Espíritu Santo, porque la Biblia me dice espíritu con E mayúscula, no está hablando de cualquier espíritu, dice que entró en él y entró en mí y me afirmó y oí al que me hablaba. Mire, hay muchos otros versículos en el Antiguo Testamento que nos aseguran del hecho de que el Espíritu Santo viene y toma control de la vida del creyente. Hay muchos. Pero hoy no estamos hablando de eso, sino de que Él nos habla. Y que el Espíritu Santo te habla. Obvio, ¿tú qué crees que es la comunión? La comunión es una relación íntima, de vida, de diario vivir. Yo no tengo comunión con el que no veo. Yo no tengo comunión con el que no llamo. ¿Con quién tienes tu comunión? ¿Con quién compartes tú? ¿A quién invitas tú? ¿En quién piensas tú? En aquellas personas que tienen un significado de amistad o de valor, en el buen sentido de la palabra, en tu corazón. Dícese entonces a los que quieres y amas. Entonces, el Espíritu Santo está, pero Él no es un adorno. Mire, en Juan capítulo 16, verso 7, Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo se los voy a enviar. Cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mismo Señor Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, está diciendo: el Espíritu Santo les va a convencer. Dígame usted cómo hace para convencer a una persona que tiene de frente de usted, que tiene un argumento diferente, un pensamiento diferente, un gusto diferente, una opinión diferente. ¿Cómo lo convence usted? Entablando una relación, una comunión, una conversación, sentándose con esa persona, dándose tiempo para manifestarle las pruebas que hay para poderlo convencer. Y ese trabajo no nos toca a nosotros, ese trabajo lo hace el Espíritu Santo a través de los que ya Él ha convencido. O sencillamente viene y habla a tu corazón y tu mente de muchas formas posibles y te empieza a convencer de que no se trata de ser cristiano una vez a la semana en una hora de misa, o 2 horas en un culto, o 3 horas en una vigilia, lo que sea. Es todos los días. Mire, Él los convencerá. Él, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora hay una situación que se le presentó a Jesús en el momento de la transfiguración. Y esa la encontramos en Mateo 17. Dice que cuando Él estaba hablando, una luz los cubrió. Una nube de luz, los cubrió, y una voz audible desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él
oíd. Oiga bien, el Dios de amor, el Dios Padre, desde esa nube, cuando Jesús se transfiguró, nos está diciendo: escuchen al Hijo, escuchen a mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Esta es una de las pocas veces donde la voz de Dios Padre se hace audible aquí en la tierra. Uno de estos pasajes, Mateo 17, del 5 al 8. Entonces, Dios dice: escuchen al Espíritu, a Jesús. Pero resulta que Jesús nos está diciendo en Juan 16 que escuchemos al Espíritu Santo. Ellos no se están contradiciendo porque tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Ahora hay otro pasaje que quiero mencionarle y está en Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3, donde el mismo Señor Jesús le está diciendo al apóstol Juan, que escribió la carta del Apocalipsis, que envíe una carta a cada iglesia. Son 7 iglesias. Las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Esos 3 primeros capítulos son muy importantes para que usted los lea. Apocalipsis 1, 2 y 3. Apocalipsis capítulo 1 habla de la revelación de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son el mensaje que Jesucristo tiene para esas 7 iglesias que existieron, pero también representan 7 tiempos en la humanidad. Y voy a leerle simplemente Apocalipsis 2, verso 7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a leerle Apocalipsis 2:11, hablando de la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así podemos seguir con la iglesia de Sardis, con la iglesia de Filadelfia y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de este tiempo, la iglesia de estos últimos tiempos. El que tiene oído, oiga. El Espíritu Santo habla. Ahora, como esto no es un tema doctrinal, porque esto no es una meditación doctrinal, es una meditación bíblica, yo no estoy enseñando doctrina, yo estoy enseñando lo que yo he creído y me ha funcionado y ha cambiado mi vida. Y he visto cómo miles de personas han entregado su vida a Cristo en esta iglesia, en muchas otras iglesias. Por eso digo miles, no porque en mi iglesia ahora somos miles. Yo digo lo siguiente: el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo fue dejado. Jesús subió al cielo, después de la resurrección. Pero ¿quién quedó en la tierra? Quedó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo comunica. El Espíritu Santo trae mensajes. El Espíritu Santo confirma. El Espíritu Santo te dice sí o te dice no. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles iban a hacer misión, era el Espíritu Santo el que les decía si sí iban a tal lugar o si no iban a tal lugar. El apóstol Pablo experimentó que el Espíritu Santo le dijo: a ese lugar no vayas, vete para otro sitio. Como le digo, 10 minutos es muy poco para tantas cosas que hay que hablar. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué es lo último que el Espíritu Santo te ha hablado a ti? Porque mire, escuchar una meditación y decir: uy, este tema es bueno para fulano. Ay, mi marido tendría que escuchar esta meditación sobre finanzas porque es un tacañón. No, escuchar mensajes para repetirlos para otros es muy fácil. ¿No será que Dios quiere usar también estas meditaciones para hablarte a ti? Quiero que sepas que muchos testimonios he recibido con estas meditaciones que empecé a hacer hace poco tiempo. Y las personas dicen: no me habló Rubén Aponte, no, me habló Dios a través de ese tema. Porque es el mismo tema y lo están escuchando muchas personas. Pero las situaciones son muy diferentes. ¿No será que el Espíritu Santo sí verdaderamente está hablando y tú no lo estás creyendo? ¿No será que el Espíritu Santo te está gritando que no te metas en ese problema y tú de cabeza porque eres terco? ¿No será que el Espíritu Santo te está diciendo: oye hijo, busca de Dios, congrégate, acércate al Evangelio? Y tú alejándote y viviendo por el mundo. El Espíritu Santo nos habla. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que Él nos habla las verdades de Dios. Él no nos va a decir lo que nosotros queremos oír. Nos habla las verdades de Dios para que nosotros las vivamos aquí y ahora, para que las pongamos en práctica, para que nos dinamicemos, para que avancemos. El Espíritu Santo no te quiere estancar. Así como Jesús dijo
Él los va a convencer. Así como el Padre dijo de Jesús, óiganlo a Él. Jesús, en la persona de el Rey glorificado, en Apocalipsis capítulo 1, porque esa es la manifestación de Jesús, le está diciendo al apóstol Juan, escribe este mensaje. Y cada vez que termina esas cartas dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos muy atentos de lo que dicen las noticias, de cuánto está el euro, cuánto está el dólar. Estamos muy atentos de lo que dice si Ucrania le ganó la guerra a Rusia. Estamos muy atentos a ver qué dicen de mí en tal parte, en tal otra. Pero yo te invito a que pongas más cuidado a lo que Dios quiere hablarte a ti a través del Dios Espíritu Santo, porque Él habla. Escucha su voz y no tengas miedo ni temor de decir, Dios se habló a mi corazón, Dios habló a mi vida y estoy convencido. Ahora, ¿cómo lo puedo yo asegurar? Porque nada de lo que Dios me va a decir va a ir en contra de la misma palabra de Dios. Nada de lo que Dios te va a hablar va a ir en contra de su voluntad. El Espíritu Santo habla. Te pregunto, ¿qué es lo último que te ha hecho el Espíritu Santo? Un fuerte abrazo, que Papá Dios te bendiga. Nos vemos pronto.